Hoy, 8 de agosto del 2025, estamos en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, y nos encontramos con el novelista Leónidas Alfaro Bedoya, autor de Tierra Blanca, la novela su ópera prima y otras más. Pero en esta ocasión queremos conversar con él, primeramente darle las gracias por la oportunidad de platicar de una de sus novelas publicada hace ya algunos años y que usted la llamó La maldición de Malverde, que es una novela donde usted aborda la narrativa de una de las leyendas, culichis, de uno de los personajes del imaginario popular y de las supersticiones de los habitantes, de los primeros pobladores, desde luego, de esta ciudad Culiacán. Y pues le repito, queremos darle las gracias por la oportunidad de platicar y darle la bienvenida a este estudio en un verano caliente, no solamente porque el clima es cálido, sino porque Culiacán tiene hoy una situación muy especial. Bienvenido, adelante. Muchas gracias, José de Victoria. Un gusto saludarles, amigas, amigos. Efectivamente, la segunda ópera prima, después de la novela Tierra Blanca, fue Por amor a Feliciana. Y la tercera es precisamente La maldición de Malverde, que por cierto, entre ambas novelas, me refiero a Tierra Blanca y Malverde, pues tuvieron un paralelismo en relación a la trayectoria que se les dio después de su presentación, porque llegaron a ser estas dos novelas de las mejor, vamos a decir, protegidas por la suerte, creo yo, porque la verdad uno no sabe qué va a pasar con lo que uno escribe. Pero estas novelas, las dos, fueron consideradas por Editorial Almuzara, una editora española, que fueron ellos las que las publicaron después de 3 años de haber salido, vamos a decir, a la luz aquí en Culiacán, a través precisamente de la magia del internet. Las localizaron y ellos pues hicieron convenio conmigo, incluso para publicarse en inglés, ¿ya? Y esto pues es algo inusitado, no muy común, sobre todo en una provincia, en Culiacán, donde pues todavía esa extensión que se da con la cultura no es tan amplia como para considerarnos, ¿no?, en esos estratos. Pero entrando en materia con La maldición de Malverde, voy a contarte y contarles a los que nos están viendo y escuchando a través de este medio, cómo empezó. Fue de una manera fortuita realmente, ¿no? Yo no tenía programado, en este caso, escribir sobre Malverde. Es más, ni siquiera una página de nada. Me llamaba, eso sí, la atención, mucho me llamaba la atención, cada vez que pasaba ahí por la capilla, pues que veía yo mucha gente siempre, muchas personas, y la mayoría de la gente humilde. Y yo decía, híjole, caray, nuestra cultura está muy deteriorada y todavía de ribete tenemos a personas que hacen este tipo de creaciones con el único fin de explotar pues la creencia de la gente humilde, sobre todo. ¿Cómo creer en Malverde? ¿Quién es Malverde? Y así, con esa idea, yo estuve varios tiempo haciéndome conjeturas, mas nunca me dio siquiera hacer una crítica al respecto ni nada, ¿no? Sino que en una ocasión, estando con varios amigos ahí en el restaurante Los Portales, uno de ellos
Luis Antonio García, quien es más conocido en el medio, en el ámbito de la cultura como Fray Tecate. ¿Por qué será? Bueno, a otro le dicen el Manos Frías, ¿no? Y así, ¿no? El caso es de que me dice de repente, oye, quiero que me hagas un favor. ¿Sí? ¿De qué se trata? Es que mira, me urge ir a ver a don Eligio. A don Eligio, le digo, sí, don Eligio, el capellán de Malverde. Ah, capellán de Malverde. Sí, bueno, está bien, vamos. No te voy a preguntar a qué asunto, se ve que está muy urgido. Es que necesito hablar con él por esto, y que es muy fantasioso. Traía según él un proyectón grande y no sé qué cosas más con él. Entonces llegamos y yo, dándole vuelta precisamente, voy a conocer, dije yo, a uno de los, vamos, creadores de este tipo de centros en donde se explota la gente. Y llegamos y encontramos a don Eligio sentado tranquilamente allí en una poltrona. Esas de Para acero. esto, permíteme una breve interrupción, porque justamente esta era una de las preguntas de la que he recibido yo algunas peticiones de preguntas que hacerte, y esta era una de ellas, de que cómo había surgido el interés por escribir de una de estas leyendas, y conociéndote como se te conoce a ti por una persona que hasta no eres ni religioso siquiera, y se ha sabido que en el pasado pues tuviste un pasado revolucionario. Parece que por ahí hay noticias, información secreta de que formaste parte de las Juventudes Comunistas, de tal manera que el perfil que tenemos de ti, si me permites hablarte de tú, es de que tú no eres una persona supersticiosa, mucho menos, si no eres religioso, mucho menos supersticioso. No, De bueno, tal manera que sí quería preguntarte, la entrevista con este señor Eligio González, capellán de Malverde, en realidad se da donde estaba el primer santuario o nicho donde se le rendía culto a esta ánima de Malverde, o fue ya en la capilla nueva que ya está estructurada y que parece que se va a quedar ahí, tiene ya algunos años y que se va a quedar ahí para siempre. Pues se tiene permiso él de 99 años, han transcurrido de 1900. Tenía porque ya murió. Bueno, sí, él ya murió en el año del 2003 precisamente, pero él, vamos, llegó a instalar la capilla, debió haber sido por ahí cerca de los años 80, porque él primero, precisamente lo que... Ahí donde lo conocieron, ¿todavía era el pequeño santuario entre las rocas? No. ¿O ya estaban en la capilla? No, a él... el enlace de él con Malverde fue cuando estaba la tumba. Y a eso voy a platicar un poquito brevemente. Pero... A invitación de Fray Tecate. A invitación de Fray Tecate, a mí me llama la atención cuando lo veo, así el impacto de la presencia de él, me impresionó de verdad, por una razón. Yo tenía la impresión de que podía encontrar a un tipo de esos, vamos a decir, muy hablantines y que tratan de enredar a la gente, ¿no? El señor muy apacible, muy tranquilo, muy sereno. Y ya cuando empieza a tratar el asunto con don Antonio, pues me di cuenta de que su manera de ser esa era, ¿no? No era una pose ni nada. Bien, pasa eso y impactado por aquella primera presencia ante él, yo me decidí a ir a platicar con él, a ver qué me contaba en relación a lo que estaba haciendo, ¿no? Y llego y así directamente le pregunto, don Eligio, mire, yo digo, escribo, y no es esa la razón por la que vengo a verlo, no lo vengo a entrevistar. Quiero tener con usted una charla, porque me llama la atención, le digo, que aquí siempre veo mucha gente, humilde la mayoría, le digo. Pero dígame usted, ¿por qué usted cree en Malverde?
Y él tranquilamente se fue desabrochando su camisa, precisamente de mezclilla como esta, y se abre así. 4 impresionantes cicatrices en el pecho. Son de calibre 45, me dijo. Ah, caray. Y gracias a Malverde estoy aquí porque él me salvó la vida. Ah, caray, le digo, a ver, ¿cómo estuvo eso? Le digo, a ver, platíqueme, por favor. Pasó hace ya tiempo, dice, fue en 1970, en el mes de agosto, precisamente agosto, cuando estaba haciendo mucho calor. Yo en ese tiempo trabajaba en una camioneta que pues eran llamadas arañas por aquello de que los arañeros fueron suspendidos, los que hacían fletes en jaladas por caballos, en las aurigas jaladas por caballos, y se transfirieron a camionetas. Yo tuve la suerte, dice, por un compadre, de que pues me enrolaran en esto, y yo compré una camioneta, y en una ocasión, estando en Esta era la ocupación que la ocupación que él tenía tenía en aquel tiempo. Entonces llegan, dice, allí al Panteón San Juan, que era el espacio, en la explanada del Panteón San Juan, el espacio que ocupábamos ahí con las camionetas. Llegaron 3 rufianes ahí, no los puedo llamar de otro modo, dice, porque a ver a lo que pasó. Llegan y me dicen, oiga, ¿cuánto nos cuesta que nos traiga unas calabazas de allá de Carrizalejo? Carrizalejo, está para allá, para rumbo a Mazatlán. Sí, 200 pesos. Muy bien. Pues vámonos, sí, pero primero me pagan, dice, porque para echarle gasolina a la camioneta. Sí, está bien, me pagaron. Y ahí van. Y antes de llegar al Carrizalejo, que está por la orilla de la carretera, le dijeron, como a unos 300 metros antes de llegar, le dijeron, mire, por esa brecha que está ahí, por ahí baje y por ahí vámonos. Y sí, por ahí nos fuimos. Pero luego ahí dice, como a unos 200 metros de distancia de la carretera, así de plano violentamente saca una pistola uno y bájese, compa. ¿Qué bájese? Y me empujan. Y usando desde luego malas palabras, sí, ¿no? Sí, y en ese momento, estás sin decir nada más. Yo tratando de preguntarle, oiga, y pues caigo. Pero lo asesinaron. Bueno, para ellos lo asesinaron. Entonces, pasa que se lo llevan a una volanta de soldados, así me dijo. Una volanta de soldados, entiendo yo que puede ser un camión de esos de redilas, donde a veces, que ya pululan muchos por aquí en la ciudad en este momento, ¿no? En uno de esos se lo llevaron hasta el hospital civil. Y ellos llegaron y lo bajaron como un fardo, como si estuviera muerto. Y le dijeron ahí a las personas que estaban ahí atendiendo, aquí traemos este difunto, ¿dónde lo ponemos? Ah, ahí en la plancha. ¿Esto lo cuentas en este libro? Sí, bueno, platico lo que él comenta, ¿no? Esta es la historia, porque es fácil decirlo, pero me costó mucho trabajo hilar un tanto cuanto la historia para hacerla creíble. Y la manera de hacerlo, yo pongo a 2 personajes que son Miguel Pérez Chica y Simón, un camarógrafo y un periodista entrevistador, para que le hagan la entrevista a don Eligio. Entonces, ese entrevistador en este momento soy yo, y él me dice, no, pues, me dejaron ahí, y allá, dice, yo sentía que me iba a morir, que me estaba muriendo, que ya estaba muerto, pero yo le empecé a gritar a Dios, Dios no puede ser tan injusto, te pido, por el amor que te tengo, yo te aprecio, que me salves. Mi mujer no puede atender a mis 4 chamacos, están muy chicos. Mi madre está enferma, necesito que me alivies. Y en eso yo me acordé que estaba yo utilizando mal mi ruego,
porque me acordé de doña Amadita, una señora que hacía como un mes me había solicitado pues un servicio. Me dijo así: vengo a que me dé una caridad, me dijo, que me haga usted una caridad. Yo metí las manos a las bolsas para darle una mano. No. La caridad que quiero, dice, es que me lleve una caja de muerto a Lomas Blancas. ¿Y dónde queda eso? No, más allá de Mocorito, pero mire, no traigo más que estos 150 pesos. Por eso, dice, yo le pido a usted de caridad que me lleve, porque me urge llevar esta caja de muerto a Lomas Blancas. Pues me dio lástima a la viejita y fuimos y recogimos la caja. Esto un poco de tiempo antes del servicio que le pidieron los que lo hirieron, los que lo asaltaron. Fue como unos meses antes lo que había pasado con doña Amadita, ¿verdad? Y se le vino a don Eligio en ese artículo de estar agonizante o muy mal herido, se le vino ese recuerdo de un servicio anterior. Porque doña Amadita le dijo, dijo él, que sacó una foto así chiquita y que le dijo: mira, este es Malverde, el santo milagroso al que le puedes pedir lo que quieras, pero si es un apuro muy grande, solo con él lo puedes lograr, porque él puede interceder ante Dios para que te hagan el milagro. Pero hay una cosa, dice, muy importante: le tienes que ofrecer algo a cambio de ese milagro y le tienes que cumplir, porque de lo contrario te puede caer la maldición de Malverde. Vamos allá. Es así como se llama tu libro. Sí. Bueno, acabamos de dar con la piedra de toque para que los que nos escuchan y nos ven sepan. Aquí iniciamos la narrativa de tu libro, La maldición de Malverde, que desde luego no vamos a hacer ninguna interrupción porque no estamos en la televisión formal o en la radio para pasar comerciales. Más bien este es un pequeño comercial en favor de este libro, La maldición de Malverde, que es para lo que nos hemos reunido aquí a conversar con Leónidas Alfaro, para que nos abunde sobre la maldición de Malverde y nos cuente quién en verdad es o fue este santo Malverde que todos llaman aquí el santo de los narcos. Y yo no sé si en realidad es por maldición o en este caso como por una invocación, una bendición, lo que vas a narrarnos a continuación. Pues fíjate que en verdad tienes una coherencia muy certera en relación, porque don Eligio me responde cuando yo le pregunto precisamente que cómo fue, en qué instante él sintió que Malverde le hacía el milagro. En el instante mismo, dicen, que yo le digo: Malverde, si es que es cierto, compa, que usted es milagroso, le pido por el amor que le tengo yo a la Virgencita de Guadalupe y a Dios, mi Señor, que usted intervenga para que me haga este milagro. Y yo le prometo a usted cuidar de su tumba por el resto de mi vida. Eso es lo que le ofreció a Él cambio le ofreció del favor. A cambio del favor. Y yo sentí, dice, un alivio. Resulta que andaba por allí un practicante de medicina, y él fue el que se acercó al cadáver aquel que habían dejado los soldados. Y inmediatamente él gritó, pegó de gritos: vengan, este hombre está vivo este hombre. Y vinieron en una camilla y se lo llevaron. Y en 25 días salió él del hospital caminando. Y al día siguiente él tomó un machete, un bule con agua,
se puso su sombrero y se fue a buscar a Malverde, la tumba de Malverde, que en ese tiempo no se le consideraba Jesús Malverde, el bandido generoso, a menos se oía decir el ánima generosa de Malverde, el bandido generoso, ¿no? De un bandido generoso. Y él llega a ese lugar, que era un lugar en aquellos años, estamos hablando de 1970, un poquito antes, pero 1970 fue cuando él pasó eso en mes de agosto. Y estaba, pues, había llovido y estaba lleno de agua. Ubícanos en el espacio, ubícanos, eso fue aquí en Sí, Culiacán, ¿verdad? fue precisamente ahí donde está la capilla, pero como a unos 100 metros hacia allá, la parte, vamos a decir, urbanizada de esa zona, que está completamente urbanizada y pertenecía precisamente a los alrededores del Palacio de Gobierno. ¿Sí? Porque antes fue la colonia de los Esa colonia le decían La Pierna, y era una colonia que tenía fama porque ahí se escondían los malvivientes y pues se cometían incluso hasta asesinatos en ese lugar. Era un lugar del cordón de miseria en la ciudad, ¿no? Pertenecía a esa parte. Y total que él fue y buscó y encontró la tumba, la cual tenía nada más una cruz de acero con el nombre de Malverde. O sea, decía: Malverde, gracias por haberme concedido un favor. Una plaquita. Eso es lo que decía. Como que esa había sido una ofrenda anterior. Una ofrenda anterior. Entonces, él lo que hizo fue limpiar y así estuvo pasando él varios días para allá, para ver lo de la tumba, cuando en esto dos rufianes, siempre encontrándose con rufianes, don Eligio, lo abordaron para decirle: bueno, ¿qué anda usted haciendo aquí? ¿No sabe usted que este lugar es de nosotros? Está prohibido que estés de aquí. Entonces él les dijo: pues enseña las cicatrices. Miren, Malverde me hizo un milagro, me salvó la vida. 4 balas calibre 45. Y él me salvó de morir. Ah, pues es más milagroso. Oiga, pues vamos para allá para que nos diga dónde está Malverde. Y ahí entraron. Y pues así fue como se empezó a correr aquel milagro de Malverde con Eligio, y mucha gente empezó a llegar. Y él, al principio no sabía qué hacer porque empezaba la gente a dejar dinero. Bueno, entonces él no llegó ahí a la tumba de Malverde a adueñarse de la imagen, del ánima de Malverde, para hacer, como todos hemos llegado a creer, para lucrar. No, él llegó para cuidar de la tumba. Y esa era su misión. Y debido a eso él arreglaba ahí, y con el dinero primero que encontró, que le dieron las personas, los creyentes de las gentes que iban ahí, él le hizo una lápida formal con ladrillo y todo, y la cruz, como era de fierro la que tenía, la dejó ahí. Pero pasa el tiempo, que el gobierno del estado, ya cuando estaba don Genaro Calderón Velarde, él fue el que desarrolló ese proyecto y abarcaba el espacio donde estaba la tumba. Entonces, un día don Eligio es llamado por el gobernador para decirle pues que le diera permiso para sacar la tumba de allí, porque él ya había intentado y la gente se oponía. Ah, bueno, pero este permiso se lo pedía el gobernador a don Eligio. El gobernador a don Eligio, porque le dijo: mire, él le hablaba, don Genaro Calderón Velarde era una persona de pueblo. Y así, siendo de pueblo, él le dijo: mira, Eligio, yo sé de tu creencia y yo también te respeto y por esa creencia y todo, dice, pero yo te voy a pedir el favor que me concedas el permiso de sacar la tumba porque necesitamos hacer el desarrollo. A cambio de eso, como
como contraprestación. Como prestación, pero vamos emulando un tanto aquello de que si me haces el milagro yo te doy esto. Le dice, yo te voy a conseguir un terreno, ¿verdad? En un área federal, por 99 años, dice, te voy a conseguir. Le dio una concesión. Una concesión, y te voy a conseguir también que te pongan la corriente de la luz y el agua. Todo le concedió. Todo eso sin pagar, desde luego. Sí, ¿no? para que no pagara él durante 99 años. Entonces, ahí donde se encuentra la tumba de Malverde, tiene concesión no solamente del espacio y de la estructura y de todo lo que hay ahí, para permanecer 100 años, pero aparte, sin pagar. 99 años. 99 años. Casi 100. Entonces, sin pagar iluminación y sin pagar los servicios. Eso pues fue lo que él me contó, ¿no, don Eligio? Entonces, va pasando el tiempo, y ya cuando se traslada eso allí y se hace hay detalles que voy a dejar de lado, porque pues, si lo platico todo, pues de repente van a decir, bueno, pues ya sé todo el contenido. Pero no, hay unos hechos ahí que son muy importantes, como aquello de que un bulldozer no pudo con la tumba. Y así sí, mucho se ha dicho que la razón por la que tardaron en moverlo fue porque la propia ánima de Malverde, según cuenta la leyenda, no permitía que las máquinas destruyeran el espacio donde lo adoraba la gente y donde le llevaban pequeñas ofrendas. Sí. Entonces ahora se encuentra allá a aquel lado, pegado a las vías del tren, donde ya todo Culiacán sabe dónde se encuentra. Entonces hubo un momento en que le dije, yo me atreví a decirle a don Eligio, oiga, entonces don Eligio, a usted le va muy bien entonces. Pero sin perder la serenidad, ni nada, ni ofuscarse, ni nada. Tranquilamente me dice, mire amigo, dice, yo a Malverde no le toco ni un peso. ¿Y usted de qué vive? Yo, dice, modestamente vivo de vender periódicos. A las 4 de la mañana me levanto y voy al Noroeste, y voy al Debate, y voy al Sol. Yo tengo puntos de venta, 10 puntos de venta en la ciudad. Eso, más los fines de semana, en mi troca que tengo todavía, me voy a vender refrescos a los campos deportivos. Por fortuna no necesito nada de mi santo Malverde. Oiga, pero sí, voy a decir una cosa muy interesante, antes que se me vuele la idea. Pero le digo, pero estoy viendo una carroza Lincoln aquí, le digo. ¿Tanto así recibe usted de dinero? No, dice, esa carroza no la compré yo. Ese es un regalo de algunos de los que vienen aquí, porque han recibido, dice, un favor. Entonces, y empiezo a ver cómo todo aquel edificio que no es muy grande, pues lo que es la capilla, está forrada precisamente de unas placas de acero, casi la mayoría, en las que reza la misma oración breve de la plaquita que él encontró. Gracias, Malverde, por haberme concedido el milagro de haber llegado a la frontera. Aquí es donde yo creo que la historia, la novela de la maldición de Malverde y del ánima de Malverde empieza a tener un sentido social por el que a mí en verdad me interesó conocer esta novela, porque al principio pensé que se trataba de una novela que contaba una superstición y contaba una leyenda del imaginario popular, pero lo que a mí me parece ya de aquí para adelante interesante de este trabajo literario tuyo es que ahí es donde viene una labor social que ya no es leyenda,
que ya a todos nos consta que este señor Eligio González, que es el que yo pienso que tú quieres rescatar con este trabajo, rescatar su imagen y contárselo a la gente, aquí es donde ya empieza a dejar de ser leyenda y ser verdad, porque he sabido que dona sillas de rueda, dona ataúdes, dona dinero para servicios fúnebres o funerarios. Y aquí es donde ya entramos, yo pienso, porque pues esta entrevista tampoco puede ser de toda la tarde como quisiera yo, la vamos a continuar tal vez en otro lado, pero aquí ya platícanos de don Eligio González. Don Eligio González se refiere precisamente... De la obra social. De que él, todo el dinero que él recibe allí en la capilla, lo invierte en beneficio de la gente pobre. Él tenía una libreta ahí grande, en una tenía escritas los nombres de las personas beneficiadas con una silla de ruedas, por ejemplo, ¿no? Más de 11,000 sillas de ruedas había él entregado y había sepultado a más de 10,000 personas que no tenían, que los parientes no tenían los recursos para hacerlo. Don Eligio, porque tú te refieres a una parte de recursos en dinero, no, él nunca repartió dinero a nadie. Incluso llegaban, por ejemplo, personas que ocupaban de una operación urgente, gente pobre, por supuesto, que llevaban a sus niños, sus niñas que enfermos. Él los mandaba al hospital civil con un recadito que ya lo conocían ahí, la letra y le conocían su firma. Llegaban con el recadito y atendían a la persona o al que necesitaba pues atención médica por órdenes de don Eligio, y a él le mandaban la cuenta. Llegaban, por ejemplo, muchos estos migrantes que iban para Estados Unidos, porque por ahí pasa el tren, el que le dicen precisamente, es un tren carguero, ¿no? Pero que le dicen no sé si el burro o algo así, ¿no? Por lo lento. Y el caso es que muchos tramperos brincan y se dañan, algunos se hieren o algunos de plano se bajan porque vienen muriéndose de hambre y llegan con él. Entonces él los asiste dándoles de comer, los asiste si vienen enfermos, pero no les da dinero, incluso les advierte: tú te alivias, tienes 2, 3 días para aliviarte y te vas. No te quiero ver por aquí porque entonces sí, vas a tener problemas. Y así, o sea, él siempre fue prudente en ese sentido y me platicó una gran cantidad de anécdotas, de cosas, por ejemplo, de haber llevado muertos hasta, por ejemplo, hasta la Huasteca Potosina, por ejemplo, y llevados a otros acá para el rumbo de Tamiapa, por ahí de Badiraguato para arriba, para las zonas pues lejanas de aquí de Culiacán, y muchas veces él solo, ¿no? O sea, una serie de sacrificios, creo yo, que tuvo don Eligio para la gente pobre, porque él consideraba que los milagros de Malverde se hacían con su dinero. Eso era la esencia vamos a decir, se hacía en verdad los milagros se desarrollaban porque él donó todo su dinero, lo empleaba en favor de la gente. Cuando había ciclones y había cosas de esas, siniestros, lo que sea, él era el primero en aportar y era un hombre con un corazón de bondad, que fue lo que más me impresionó de él, y por esa fue la razón de que finalmente decidí yo escribir la novela, para darlo a conocer a él como la persona benevolente que fue. ¿Y tuviste oportunidad de saber dónde vivía? Sí. ¿Quién era su familia? Sí. ¿Cómo vivía? Sí, sí. Para que la gente pudiera constatar la congruencia del apostolado que se había echado a cuestas, Sí. y la forma en que vivía, para estar seguros de que no estaba aprovechando una situación en beneficio personal. ¿Esta novela la terminaste de escribir antes o después de que don Eligio González muriera? No, esto la escribí mucho después, porque en realidad yo me enteré precisamente en el año del 83, cuando él murió, porque yo iba ahí a un café
pues donde se reúnen los cafetólogos, esos que componen y descomponen el mundo ahí en los cafés, y uno de ellos de repente comentó, porque estaban hablando precisamente de las personas que han tenido ese ánimo de ayudar a la gente, ¿no? Estaban platicando de Tacho Cambalacho, por ejemplo, un señor que puso pues un lugar para que fueran a comer ahí la gente menesterosa. Y también hablaban de otras personas, pues hablaban ahí también de la Lupita, la novia de Culiacán, que ella no daba, vamos a decir, limosnas ni nada de eso a la gente pobre, pero la tenían considerada como un ejemplo de las virtudes de personajes de Culiacán. Y alguien mencionó, de repente dijo, pero ya ve, la gente no reconoce bien a fondo a estos personajes. ¿Qué pasó con don Eligio? Fíjate, don Eligio hizo esto y aquello. Él era el primero en darle a la gente, dice, despensas, miles de despensas para cuando era cumpleaños de Malverde o cuando era su día de su santo y muchas otras cosas que hacía. Y ya ves, no le hicieron ningún homenaje en ninguna parte, ni la iglesia, ni los gobernantes, ni nadie. Bueno, pero cuando yo escucho eso, me dije, para empezar me sorprendió porque yo no sabía que había muerto don Eligio, y entonces me puse a escribir, según yo, pues un mensaje de agradecimiento a la personalidad de él. Pero intentando hacerlo me fui escribiendo, recordando tantas cosas, ¿no? Y en cuanto al origen de él, había escuchado por ahí de manera muy escueta que él, en realidad se llamó Jesús Juárez Mazo. ¿Te refieres a Jesús Malverde? A Jesús Malverde. Y que él había nacido por allá en Lomas Blancas, un lugar cercano a Mocorito, ¿verdad? Que por cierto, la señora esta Amadita, que llevó el cajón de muerto, ese lo llevó precisamente a ese lugar, Lomas Blancas, don Eligio, ¿verdad? Porque precisamente ella le había pedido a Malverde que le hiciera el milagro de conseguir dinero para la caja y para llevarle el cajón de muerto a un nieto que había padecido una enfermedad contagiosa, por cierto, ¿no? Había tenido una enfermedad contagiosa. Y don Eligio la llevó a ese lugar, ¿no? En la caja, a ese lugar. De ahí empezó, una vez le pregunté yo, oiga, ¿usted qué sabe de que? Ah, sí, dice él fue hijo de un minero, dice, es un minero muy poderoso. Pero, dice, la mamá, dice, era una india mayo. Entonces, él no quería al muchacho ese porque era hijo de India, lo menospreciaba. Entonces, él lo corrió de Mocorito porque él empezó, el muchacho ya con cierta edad de 15, 16 años, él decía que era hijo del potentado aquel. Y el potentado le dijo, lo corrió del pueblo, pues. Y se vino a Culiacán. Y aquí en Culiacán ese muchacho fue adoptado, por decir así, cuando iba él a hacer trabajos a una casona de esas mujeres ricachonas. Y ellas lo adoptaron para que estuviera ahí con ellos. De tal manera que él crece, ya se hace un hombre, vamos, de 20 y tantos años, 22, 23 años, y empieza pues a visitar los lugares de fiesta que la señora lo llevaba. Incluso lo llevaba al casino de Culiacán, para esto lo traían bien trajeado y todo. Entonces Malverde, por lo que nos estás contando, sí es posible que haya existido. Pues por esas son los comentarios que hicieron, que hizo don Eligio, y que supuestamente estas mujeres lo prepararon,
le pusieron maestros y hasta un cura para que le mostrara la fe católica y sobre todo la creencia religiosa, de la cual fue siempre él muy afecto, ¿no? Y finalmente él se enamora de una muchacha muy bonita, y ahí es donde empieza el conflicto. Resulta que la muchacha esta era también hija de un potentado muy poderoso de origen cozalteco, minero él, pero que vivía aquí en la ciudad de Culiacán. Y cuando él se entera de los orígenes, le prohíbe su relación con la muchacha. Entonces, él insiste porque ella lo estaba aceptando. Pero una vez le cumple la amenaza el potentado y le manda a dar una golpiza, y es ahí donde él decide convertirse en bandido para favorecer a los pobres y a la vez conseguir todo lo necesario y posible para llevarse a su prenda amada con él a vivir. Bueno, pues como novela vamos a decir, amigas y amigos que nos escuchan, este es un interesante relato de Leónidas Alfaro. Quisiéramos que en otra oportunidad ahondaras en relación a las probables aventuras de Jesús Malverde, ya en tierra culichi, en tierra sinaloense, y ya incrustado en una sociedad en la que formó parte, no nada más como lo que ahora cuenta la leyenda, como bandido, que seguramente hay otras historias de bandidos generosos, como Chucho el Roto, que robaban a los ricos para dar a los pobres. Parece ser que esto no era así, sino que el hombre hacía un esfuerzo por obtener ganancias y repartirlas, pero todo queda en el terreno de la leyenda. Y salvo lo que tú quieras agregar, yo pienso que podríamos bosquejar esta historia y preparar un segundo capítulo. Voy a agregar una parte que me parece muy importante por aquello de que el santón de los narcos. Porque una vez le pregunté yo a don Eligio, me atreví a preguntarle, oiga, pues se dice esto, que los narcos. Mire, dice, aquí viene gente de toda, y yo no le ando preguntando a qué se dedican. Pero sí le puedo decir que hasta un cura viene aquí una vez al mes a rezarle a mi santo Malverde. Y los narcos, los que usted dice, yo no los conozco. ¿Y nunca te dijo quién era ese cura? No, nunca me dijo. Pero tampoco me dijo ningún nombre de ningún narco. Pero salta ahí en la historia la historia de don Marcelo Moncayo, uno de los capos más poderosos que hubo, entre comillas lo pongo porque esa es una adhesión, vamos a decir, del imaginario de cómo actuó este señor para favorecer no a don Eligio, sino para manifestar su fe a Malverde. Llega al sacrificio el señor, llega al sacrificio. Sí hay esa parte, vamos a decir, humana de un hombre arrepentido y que le pide a Malverde que lo salve de ir al infierno. Y ahí nos señor Moncayo, una persona de dinero, una persona adinerada. Fue como te digo, un capo de los más importantes. De capo de la mafia. De la mafia, sí. Un capo narcotraficante. Y de los muy poderosos. Probablemente fue el que le regaló la Lincoln. Bueno, pues me alegra mucho, te doy las gracias por esta oportunidad de platicar y de contarle a la gente, tú personalmente decirles lo que has investigado, lo que escribiste, no para hacer apología del ánima de Malverde, o un poco sí, bueno, pero más para rescatar la imagen pública de don Eligio González, el capellán de la tumba de Malverde. Es que esto es más que nada, fíjate, una charla en donde la creencia es lo que vale. Porque como lo decía don Eligio, mire, aquí viene gente de toda, gente que cree en la Virgen de Guadalupe, que cree en San Judas Tadeo
y mi Señor Jesucristo. Y aquí están también ellos. ¿Para qué? Para que estas personas tengan la oportunidad de manifestarle también a ellos. Yo lo único que hago es agradecerle a mi Santo Malverde, porque él sí, aquí está la prueba. Le salvó la vida. Que me salvó la vida. Pues bien, y estos elementos que ves aquí son los más recurrentes de los que la gente lleva al irle a rendir reconocimiento a los milagros de Malverde. Cuando van a visitarlo. ¿Ya? Que son flores, veladoras y estas piedras que significan las que le ponían cuando la tumba era rústica. Se acostumbraba a la gente a llevarle piedras para cubrirla. Y esa costumbre es una costumbre sinaloense, que tú vas por un camino, vamos a decir, en un monte, de un lugar a otro, y ves una cruz. Si eres gente creyente, juntas unas piedras y se las llevas a esa tumba. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues para información y parte de la cultura de los sinaloenses, el Santo Malverde, el ánima de Malverde, es una obra literaria que escribió Leónidas Alfaro. ¿En qué año la escribiste y dónde se está vendiendo tu obra? Esta obra se presentó en el año del 2003, aquí en Culiacán, y pues se ha vendido pues a través de las editoras que tuvimos primero, y ya después ya la adoptó Amazon, por ejemplo, también, y se vende a nivel mundial. ¿Ya? Y aquí en la ciudad, en Librería México, por cierto, que ahí vamos a tener una charla próximamente. Me he estado reuniendo los sábados. Mañana sábado no vamos a tener reunión, pero dentro de 2 sábados o 3 más sí los vamos a tener para ahí firmarles los libros que quieran comprar la novela, con todo gusto. O si quieren charlar en relación al tema, con todo gusto. Claro que sí. Leónidas, pues te agradezco mucho la oportunidad de platicar, de ponerte en contacto con tus lectores. ¿Y cuántas novelas más se venden tuyas allí en son 10 novelas, son 10 novelas y dos libros, vamos, de biografías, la biografía del trío Azteca, y una biografía del Centro Comunitario Corerepe, y otro libro de narrativa que es Punto de Nostalgia, que narra sobre puntos emblemáticos de Culiacán. Para aquellos que no conocen, vamos, porque los jóvenes no saben, por ejemplo, que la Caseta 4, que es muy famosa aquí en Culiacán, existió, ¿verdad? Es un punto de nostalgia para mí, que mucha gente, que sí supimos de la Caseta 4, ¿verdad? Y bueno, pues vamos a dar por terminada esta entrevista, pero no sin antes decir que la novela más reciente, el trabajo más reciente de Leónidas Alfaro, que es Centro Comunitario Corerepe, Semillas para el Futuro, y la anterior, una que de cierta fama, porque a pesar de ser un trabajo muy reciente, recuerdo que lo presentaste en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que es una novela hasta cierto punto autobiográfica o biográfica, que cuenta la historia de Doña Monchi, que es la autora de tus días. Ella, precisamente, aparte de ser la autora de mis días, ella es la autora de su propia novela. Yo nada más fui el amanuense, sí, ¿verdad? Doña Monchi, la historia de una madre coraje, también está ahí en la Librería México. Pues amigas y amigos, es así como vamos a dar por terminada esta entrevista, esta conversación con Leónidas Alfaro, y les recomendamos que se acerquen por ahí, compren este libro y nos hagan a través de las redes sociales, Facebook, Instagram y todas las redes que ustedes conocen y usan, nos hagan sus comentarios. Muchas gracias a todos.